buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y ustedes saben que este año es muy especial para nosotros porque cumplimos 25 años. Y agosto mucho más especial porque fue en agosto de 1987 cuando empezamos con Los Siete Locos, hace ya 25 años. Nosotros empezamos en Canal 13, que era estatal en esa época, era parte del sistema público de medios. Y después vinimos acá a Canal 7, donde estuvimos hasta los 90, que nos tuvimos que ir. Y por suerte pudimos volver. Volvimos a Canal 7 a fines de 2001, en medio de la crisis de 2001, ahí logramos volver para acá hace más de 10 años y acá estamos, muy contentos. Así que estamos festejando todo el año, pero en agosto con más razón los 25 años de Los Siete Locos. Hoy vamos a recordar bastante nuestra historia. Empezamos el programa con Tomás Eloy Martínez, que lamentablemente murió hace un par de años, pero van a venir sus hijos a hablar con nosotros. Ellos dicen que son los 7 locos, porque son 7 los hijos de Tomás Eloy Martínez. No vienen los 7, no todos están en Buenos Aires, pero tenemos a varios de ellos hoy y con ellos vamos a conversar. Va a estar también con nosotros Carlos Ulanowski, que fue quien condujo el programa con nosotros acá en Canal 7. Liliana Hecker, que fue una de nuestras primeras entrevistadas, la escritora Liliana Hecker, que por supuesto ha venido muchas veces a Los Siete Locos, y vamos a hablar con ellos también, no solo del programa, obviamente, sino de estos 25 años. ¿Qué pasó en la televisión? ¿Qué pasó en la cultura? ¿Qué pasó con los libros en estos 25 años? Nosotros empezamos 4 años después del inicio de la democracia, así que es un poco, es la historia de la cultura en democracia, un recorte por lo menos, lo que hemos podido hacer, pero en cierta manera reflejamos la cultura en democracia. Para nosotros es un orgullo grande llegar hasta acá, haber podido llegar hasta acá. Tenemos un gran archivo. Cuando empezamos a hacer Los Siete Locos, después de la dictadura obviamente no había programas culturales en la televisión, entonces hay muchos autores que han estado en el programa y lamentablemente ya no están, y nosotros tenemos registro de ellos. Estamos tratando de poner los más posibles en la web, en internet, para que queden, ¿no es cierto? Porque hay poco testimonio de personas como Osvaldo Soriano, Alberto Girri, tantos, ¿no?, que estuvieron en el programa a lo largo de los años. Vamos a empezar con un pequeño informe que preparamos sobre los 25 años y después charlamos con los hijos de Tomás Eloy Martínez. El otro día me escribía un televidente a la página web y decía, no se hizo en televisión un homenaje a Tomás Eloy Martínez después de su muerte. Y tiene razón, vamos a intentar, aunque sea en parte, subsanar eso y hacerlo hoy acá. Ahí va el informe, no se vaya. Los Siete Locos es el programa cultural pionero de la televisión argentina. Conducido por Cristina Mucci y Tomás Eloy Martínez, comenzó a emitirse a pocos años de la recuperación de la democracia, en agosto de 1987, por Canal 13, que en esa época todavía era estatal. Luego pasó al viejo ATC, actual Televisión Pública, con la incorporación de Carlos Ulanowski. Allí estuvo hasta la década del 90, cuando fue levantado. Comenzó entonces a emitirse por Cablevisión y a partir de su creación por Canal A. Finalmente, pudo volver a integrar la programación de la televisión pública, donde había empezado hace 25 años y donde se emite actualmente desde hace más de una década. Entre muchos otros premios, obtuvo de Aptra 4 Martín Fierro y una distinción especial a la trayectoria. Específicamente dedicado al debate de ideas y la difusión del libro y la cultura, ha recibido a las principales figuras de la Argentina, así como a importantes invitados del exterior. Concebido con criterio periodístico, intenta dar lugar a todas las opiniones en un marco de respeto democrático, con los únicos requisitos de la defensa de los derechos humanos y la idoneidad. Bueno, yo les decía recién en la apertura, vamos a aprovechar para recordar hoy a Tomás Eloy Martínez. Se dice, bueno, no ha habido demasiados homenajes en televisión y yo creo que es cierto, ¿no? Tomás Eloy Martínez, yo me acuerdo cuando empezamos con este programa, yo lo convoqué a que viniera conmigo y por suerte vino, y él tenía experiencia, él había trabajado en Telenoche, me acuerdo, con Andrés Percival y con Mónica. Entonces, bueno, en una época que casi nadie tenía experiencia en televisión, él tenía experiencia en televisión. Nosotros no sabíamos ni para dónde había que mirar, la verdad, dónde se prende la luz, qué sé yo, era otro mundo. Ahora cualquiera se vio en una cámara alguna vez en la vida, pero en esa época no, generaba todavía una distancia, ¿no? La tele. Gonzalo, un hermano de ustedes, me dijo un día a mí, el año pasado, lo encontré,
Y me dijo que él siempre pensaba que, porque ¿quién le puso este nombre al programa? Tomás le puso Los Siete Locos. Y dice, yo estoy seguro que lo puso por nosotros. Nosotros, los 7 hijos de Tomás, somos los 7 locos. Y digo, nunca me dijo eso. Me dije, yo siempre lo pensé. ¿Y quién te dice? Es una buena asociación. Es una buena asociación, sí, ¿no? Sí. ¿Quién te dice? Porque yo no estaba muy convencida de poner Los Siete Locos. Y Tomás insistió mucho, le gustaba el nombre. Y yo preguntaba a la gente y todos decían, sí, es buen nombre, qué sé yo. Pero yo, como es el nombre de un libro, no estaba tan segura. Y digo, a ver si fueron los chicos los 7 locos. Bueno, me gustaría que recuerden a Tomás hoy acá. Han hecho una fundación, además, Tomás Eloy Martínez, que tiene un montón de actividades que van a contar. Y bueno, para eso los he invitado. En el otro bloque va a estar Carlos Ulanowski, que condujo el programa conmigo. Tomás no está, pero están aparte de los 7 locos. Menos del 50%. Menos de lo que pude juntar. Algunos no pudieron venir, otros están afuera, estuvieron todos invitados. ¿Quién empieza? Javier empieza. Ahí está. Bueno, empiezo yo. Bueno, yo lo recuerdo al viejo, más que nada de mis años que compartí en Estados Unidos con él, porque yo en el 97, creo que en el 97 me fui a Estados Unidos a aprender inglés. Y bueno, y también a reencontrarme un poco con él, que siempre había estado de a puchos en Buenos Aires, ¿no? De a 2 o 3 años, desde que regresó en el año 85. 85 debe haber vuelto, sí. Y después se fue de nuevo, 88, y después 89 se fue de nuevo, sí. Sí. Así que yo en ese momento era chico, estaba ahí empezando la universidad y me pareció un buen plan irme a Estados Unidos a reencontrarme con mi padre y además a estudiar inglés, y ahí me fui quedando. Y bueno, fueron años realmente muy buenos, ahí lo vi mucho trabajar, fue el momento post Santa Evita y pre-vuelo de la Reina, así que lo vi casi todo ese tiempo en el trabajo de esa novela que después ganó el premio Alfaguara. Y la verdad es que fueron años muy buenos. Él había armado ya su casa, su estudio, su oficina que tenía en su casa, era profesor en la universidad, tenía una vida que él disfrutaba mucho, mucho más tranquila. Mucho más tranquila, que él le gustaba también porque decía, escribía sus columnas para La Nación y decía que le gustaba escribir desde la distancia, que tenía una visión mucho más clara de los hechos y de las cosas que pasaban acá, ¿no? Totalmente. ¿Y vos, Blas? Bueno, yo en realidad cuando papá muere hace 2 años, lo que uno empieza a pensar son más hechos, ¿no? Puntuales, que lo recuerdan y que en cierta forma representan con qué te quedaste de él. A mí hay por ahí, porque son las últimas cosas que compartimos, me acuerdo mucho el viaje que hicimos todos nosotros con él a la playa. Él quería ver por última vez el mar y siempre recordamos esa anécdota. Todos con él. Fuimos todos con él. Bueno, creo que hubo 2 hermanos que no pudieron ir, pero fuimos prácticamente todos. Y lo alzamos porque tenía mucha dificultad para moverse hacia la orilla del mar, con un esfuerzo sobrehumano, porque papá no era un tipo delgado. Entonces entre los 4 o 5 hermanos varones lo alzamos, lo pusimos en la orilla y papá lo acercamos para que tocara el mar, ¿no? Lo sentamos primero, después lo acostamos para que tocara el mar. Y entonces hablaba muy despacito, me acuerdo que hablaba muy bajito. Entonces todos nos acercamos para ver qué decía y pensamos que iba a decir algo como muy referente al mar, que yo dice, me quiero volver a escribir. Harto de todo esto. Y la verdad es que yo creo que hasta el último día antes de morirse, pero ya estando muy mal, escribía, o sea, ya tecla por tecla. Pero tenía sufrimiento físico, Tomás, sí, ¿no es cierto? No sufrimiento, sino impedimentos físicos. No tenía dolor. No. Pero escribía hasta último momento, o sea, y entonces siempre reflexiono un poco. Yo creo que para papá lo más importante de la vida siempre fue la literatura, pero realmente creo que cuando escribía era feliz. ¿Viste? Para mí es muy difícil alcanzar la plenitud, la felicidad plena.
y yo creo que el momento donde él era plenamente feliz era cuando escribía. Bueno, sí, de esas historias hay varias, incluso cuando estaba sano, cuando fue a pasar el año 2000 a un crucero por la Antártida, que se quiso bajar por Puerto Montt y se volvió antes porque sí, quería volver a... Quería escribir. Quería escribir, sí, máximo 3 o 4 días fuera de su lugar de trabajo. Ya no quería. Sí. Y seguramente durante esos 3 o 4 días, en realidad lo que estaba haciendo era maquinando alguna nueva historia o capítulo o párrafo para Claro, una quizás novela. por eso se quería volver, porque se le había ocurrido algo que... Bueno, yo conté cuando se cumplió un año de la muerte, que escribí una nota para La Nación que me habían pedido, cuento ahí una anécdota muy parecida, cuando ya tenía algunos achaques y cosas, y a veces lo internábamos ante cualquier síntoma insolente ahí que detectábamos, lo llevábamos a un chequeo médico, y nada, estaba en terapia, qué sé yo, todos los hermanos afuera preocupados, entonces le hace llamar, me hace llamar. Digo, uy, ¿qué pasará? ¿Qué sé yo? Y estaba ahí en la cama, qué sé yo, dice, ya tenés todos los datos para la próxima columna y qué sé yo. O sea, vivía pensando en el trabajo. Ahora, ¿cómo es un padre así, que vive pensando en escribir en el trabajo? ¿Se sienten relegados en un punto? ¿Cómo es? No. Bueno, a ver, yo creo que es algo que uno resuelve. Es Yo creo complicado. que todo esto que te estoy diciendo así es algo que, por lo menos en mi caso, en la adolescencia lo sufrí. Claro. Lo confronté muchísimo, nos peleamos, nos dijimos de todo. Y ahora, ya en realidad durante los últimos años, 5 años, logré procesarlo todo y realmente me pareció fantástico. Claro. Que escribiera, porque él había elegido. Yo creo que cada uno tiene que elegir qué es lo que quiere. Por supuesto, Entonces, pero por ahí cuesta, ¿no?, aceptar. Por supuesto, lo que te digo, digamos, en la adolescencia, que es donde más uno confronta este tipo de cosas, me chocaba muchísimo. Claro. Y de hecho, un poco el documental Perón Perón, un documental que estamos haciendo sobre las grabaciones de mi padre, habla un poco de esa obsesión por relatar la figura de Perón y relegar a todos sus afectos o el resto de su vida en pos de construir un personaje. Claro. Y de seguir un personaje. Las charlas que tuvo Tomás Eloy Martínez con Perón en Puerta de Hierro. Puerta de Hierro en el 70, sí. Que de ahí surge también la novela de Perón. Claro, ¿no? claro. Yo lo conocí a Tomás cuando publicó la novela de Perón. Para mí fue muy emocionante, porque yo trabajaba en un diario en esa época y me llegó dedicado. Él vivía afuera, todavía no había vuelto. Y me mandó una dedicatoria que decía, para Cristina, de su lector cotidiano. Y después cuando vino a Buenos Aires, bueno, ahí nos conocimos, ¿no? Él volvió con la novela de Perón, hacía poquito que se había publicado acá en la Argentina la novela de Perón. Empezó a salir como folletín en el Periodista de Buenos Aires. Ahí empezó, revista, claro, y después la editó, después creo que Legasa, ¿no? Editó Legasa. Yo tengo esa edición. Ahora, si ustedes, les pregunto como lectores, Ezequiel, que sos periodista, cultural, crítico, para alguien que no leyó a Tomás Eloy Martínez, ¿qué es lo que consideran más importante de su obra? ¿Qué les gusta? ¿Qué no? ¿Pueden tomar esa distancia y decir, me gusta este libro, no tanto? Depende del interés del lector. O sea, puede haber un lector que sea, en el caso con periodista y de cultura o cronista, Lugar común, La muerte, creo que es un conjunto de crónicas fabulosas, ¿no? No es ficción pura, no es pero es una narración literaria de hechos reales, ¿no? Bueno, es el non-fiction. El non-fiction, exactamente. Un género extraordinario. Después al que le apasione la historia y la trastienda, Santa Evita o la novela de Perón, por supuesto, y el que se enfoque más para lo que es exclusivamente fruto de la imaginación, que sea Purgatorio, es una novela fabulosa, que es la última. Primeras, ¿no? No es la última, la última que escribió. ¿Cómo se llama? Sagrado. Sagrado es la primera que nunca quiso reeditarla. Que es del 69, esa novela, la primera, y que nunca la quiso reeditar, porque Purgatorio es la última que después, bueno, La reina, el cantor de tango es una de las novelas a las que le ha ido mejor afuera también, ¿no? En cuanto a traducciones y demás. ¿Y en qué momento, porque yo sé que vos con él pensaron este tema de la fundación? Sí, en realidad lo pensó él. Interés, claro. Contá un poco eso. Lo pensó él, por un lado, yo creo que es fruto de sus diversos exilios y mudanzas por el mundo, que fue perdiendo libros y parte de su biblioteca, y eso era como
arrancarle jirones de piel, por ¿no? supuesto. Porque la gente que ama los libros y yo creo que hasta su último año buscaba el mismo ejemplar de la misma edición de determinado libro que se él tuvo que ir desprendiendo de todo desprendiendo. eso. Claro. Entonces él no quería que pasara eso con su biblioteca, por un lado, ¿no? Que no se dispersara, que estuviera toda reunida en un mismo lugar, y esa era una de las ideas de la fundación, ¿no? Que sea ese lugar donde estuviera no solo su biblioteca, sino todos sus materiales de investigación, sus originales, sus archivos, su correspondencia, sus fotos, bueno, hasta sus discos y sus películas. Claro. Todo eso reunido, y por el otro seguir apoyando, como él lo hizo en vida, a los narradores y a los escritores jóvenes, ¿no? Estimularlos. Estamos haciendo talleres todo el año que van con jóvenes que dictan a su vez talleres hacia jóvenes que en estos ejes, ¿no? En los que él desarrolló su trayectoria, que son periodismo, literatura y demás. ¿Cómo no? Y bueno, ¿Hay un premio también o no? Hay un plan. Una idea de un premio. ¿Están todos en la fundación o estamos todos, sí, es una fundación familiar. Digamos, sí, pero sí. consiguieron apoyo, yo sé que les dieron una sede en la ciudad. Nos dio la ciudad una sede en la Biblioteca Miguel Cané, claro, en el piso de arriba. La verdad que fue un gesto muy generoso. Estamos ahí en un lugar maravilloso, que aparte es un espacio muy apto para hacer tanto charlas. Pasaron por ahí, bueno, Carlos Fuentes estuvo una semana antes de morir, vino a visitar la fundación. Yo pensaba, ¿no?, en estos días que también murió Héctor Tizón. Hay toda una generación, pero no es solamente una cosa cronológica, representan algo estos escritores que ya no está, se está yendo. Es otra generación. Es otra generación y es otro enfoque, es otra cosa. Además, en general hablamos de personas, caso Carlos Fuentes o Tomás Eloy Martínez, involucrados en muchas áreas, con intereses sociales que trascendían la literatura, sí, claro, opinaban sobre cuestiones políticas. Bueno, ese modelo de escritor ya quedan pocos, ¿no? Representan una época, es el escritor de los 60. Ese intelectual comprometido con la realidad, ¿no? Sí, es cierto. Está pasando eso también. Y estuvo Carlos Fuentes y dio una charla ahí en la fundación. Vino una visita, digamos, él forma parte, vamos a decir, del comité de honor de la fundación. Fue muy generoso cuando yo le escribí y le planteé lo que queríamos hacer. Y bueno, la primera vez que vino a Buenos Aires después de la muerte de mi papá, estuvo y vino y mirábamos los libros que estaban en la biblioteca de mi papá, de él, firmados por él. El primero, que era del 61 o algo así, claro, que no se reconocía la letra, él, y decía a Silvia, su mujer, mirá cómo escribía, mirá la letra que tenía. ¿Qué te parece? Que bueno, que puedan preservar todo eso y tenerlo ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado. ¿Quieren decir algo más? Díganlo. No, bueno, agradecerte que hayas recordado, pero por favor, la participación de él en los inicios de los Siete Locos. Pensando en nuestra historia, y es parte fundamental de la Eso es un gesto muy generoso y que a nosotros nos reconforta saber. Me alegra mucho que hayan podido venir y recordarlo a Tomás también acá. Muchas gracias a vos. Gracias por haber estado. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Va a estar Carlos Ulanowski, que también estuvo con nosotros en el programa acá en Canal 7, Liliana Hecker, que fue una de nuestras primeras entrevistadas. Se acuerda de un montón de anécdotas. Ya volvemos. Bueno, si recordamos hoy los 25 años de los Siete Locos, obviamente estuvieron con nosotros los hijos de Tomás Eloy Martínez, y ahora está Carlos Ulanowski, que condujo conmigo acá en Canal 7, y Liliana Hecker, que estuvo en el primer programa. Y yo digo, no vamos a hacer solamente una cosa nostálgica. Digo, se me ocurrió, son dos personas que saben muy bien de qué hablan. Digo, ¿qué cambió en estos 25 años? ¿Qué cambió la televisión? ¿Qué cambió la cultura argentina? En el caso mío, digo, yo han pasado 25 años y tengo 25 kilos más por lo menos. Así que... Mejor no hablemos de eso porque... Bueno, no demos detalles. En materia de cambios. Bueno, los canales eran, salvo el 9, todos estaban en manos del Estado, a pesar de que ninguno se animaba a llamarlo público, como se le dice ahora, ¿no? Yo creo que no estaba todavía esa idea de televisión pública en la Argentina, por lo menos. No, y en el 87, cuando empezaste,
fue un muy buen año de Canal 7, muy buen año, con una cantidad enorme de ficciones. Estaban Lupi, Luisina Brando, Rubén Estela. Bueno, te digo que yo había un programa maravilloso en Canal 7, eso fue inmediatamente después de la dictadura, en que pasaban cuentos de autores argentinos, presentados por autores argentinos. Yo estuve, después de toda la dictadura militar, era la primera vez que podía estar en la televisión, claro, y presenté el cuento de Rodolfo Walsh, Esa mujer. Era todo demasiado, porque un cuento de Rodolfo Walsh en la televisión pública y justamente sobre Eva Perón, fue un acontecimiento. Qué buena idea ese programa, que los escritores presentaran los cuentos. Claro, ¿no? Y eran cuentos de todos nosotros. Claro, además. Obviamente. Idea absolutamente vigente, así que se podría volver a hacer. Por supuesto. Y estaba también el flaco Renan haciendo ficciones. También un gran momento de Canal 7. Yo creo yo en mi caso digo, me parece que más que hablar de mí, vine a hablar de vos. La verdad que valoro, pero enormemente el camino que hiciste, ¿no? Digo, porque lo hiciste de una manera con mucha autoridad, con mucho valor. Gracias. Yo recuerdo es decir, cuando estaba creándose esa autoridad en ese primer programa, y a propósito de eso la pregunta... Eso fue en Canal 13, ¿no? Acá, el primer programa famoso. Y a propósito de la pregunta que vos hiciste, Cristina, y vos también te debes acordar muy bien, y ahí vamos a ver cómo cambiaron las cosas en 25 años, porque el programa creó Los Siete Locos, que era extraordinario, porque estaba Cristina, Tomás Eloy Martínez, y habían venido de invitados Soriano, Dalmiro Sáenz, Jacobo Timerman. Sí, fue un programa muy fuerte. Maravilloso, pero creo que el programa debió haber empezado a las 12 de la noche, pero estaba después de Neustadt. Eso fue maravilloso. Y empezó 1:45. Una menos cuarto. Y entonces dijo Timerman, arriba de la mesa teníamos un reloj de arena, porque decíamos, hay que tener un ritmo televisivo, qué sé yo. Entonces nadie iba a hablar más de lo que duraba el reloj. Empieza el programa y dice Timerman, este reloj de arena hay que tirárselo en la cabeza al director de este canal. Tranquilo empezó. Así arrancó. Sí. Porque es una vergüenza, que yo cuánto, que nos tengan acá esperando. Y dije, bueno, debut y despedida, hoy nos vamos, ¿viste? Salir así. Ese fue el primer programa. ¿Quién te dio, quién te dio el ok? ¿Quién te dio la oportunidad? ¿Con quién habías hablado? Bueno, se me ocurrió hacer este programa. Y como no conocía a nadie en la tele, lo fui a ver a Félix Luna, porque hacía el programa Toda esa historia, Félix, en Canal 13. Y él me hizo el contacto con Carlos Gausten, que era el interventor del 13 en ese momento, y lo fui a ver. Claro, y me los dijo, canales tenían interventores. Había interventor. Eso lo podés decir vos, ¿por qué eran interventores? Y porque no era un cargo, porque era un cargo... Lo que pasa que los canales de televisión, de aire, estaban en manos del Estado desde la dictadura. En realidad desde antes, del año 74, se habían estatizado los canales. Llegó la dictadura en el 76, con Isabel Perón. No modificaron, no lo modificaron. Llegó el alfonsinismo y tampoco lo modificaron. Y el único canal que se privatizó fue el 9, que digamos lo recuperó Romay. Ahora yo digo, en ese momento, Liliana, hicimos esa primera nota famosa que estábamos las dos medio aterradas. Los escritores no eran invitados a la tele, no había programas culturales. Cristina, no había ningún programa. No había nada, en ese momento, después de la dictadura no había. Pero digamos, durante la dictadura no existíamos. Por supuesto. Pero cuando, después de la dictadura, tampoco, es decir, estaba ese programa, pero cuentos que se actuaban, pero yo fui a algún programa a decir 3 o 4 palabras, pero estoy absolutamente segura, por eso estoy feliz por todo, por la continuidad de este programa, por estar con vos, pero además porque vos fuiste la primera que me hizo una entrevista en tanto escritora. Yo acababa de publicar Zona de Clivaje y la entrevista que vos me hiciste, y por eso las dos estábamos bastante asustadas, era por la salida de mi novela.
no estaba habituada. No, porque eso nadie. no ocurría. Muchos escritores vienen a este programa por primera vez. Pero digo, si comparamos, ahora nadie se sorprende si ve un escritor en televisión, ¿no es cierto? Se abrieron muchos espacios, muchos caminos. No tanto. ¿Te acordás? Nosotros acá luchábamos mucho, nadie entendía muy bien qué queríamos hacer, ¿o no fue así? ¿Qué es ese programa? Claro, que van los escritores, opinan, discuten. Claro, claro. Bueno, la idea... No digas no tanto, no hay tantos programas como uno querría, pero hay. No, por eso digo, no hay tantos, no hay tantos programas. Yo creo que debería haber más incluso. Yo también creo que debería haber muchos más, sí, pero digo, se abrió un espacio, bueno, ya no es lo mismo. Por eso es tan meritorio, Cristina, que durante 25 años la verdad se hubiese que manido se dieron una serie de factores que lo que sí se desarrolló es en televisión, como en casi todos los medios, el hablar de los libros como se habla incluso en los suplementos culturales, con Twitter de 140 líneas, ¿no? Claro. Con mínimas reseñas. Salió tal cosa, salió tal otra. Foto grande y Chao. poco. Y nada más, realmente sí. Yo creo, Carlos, vos sos un especialista en televisión. A mí me dicen, ¿por qué mantiene la mesa, el diálogo frente a frente y conversar en la televisión, que ahora es todo imagen, zapping? Justamente porque esa creo que es la esencia de lo que quiere hacer este programa. Claro. La esencia es esa, que se pueda redondear una idea, que se pueda hablar. Es que ¿sabés qué pasa? ¿No es cierto? Si es sobre literatura, la herramienta que tenemos es la los palabra. escritores es la palabra. Entonces, eso realmente es lo que fundamentalmente importa. ¿Tienen más difusión las obras de los escritores, no solo en la tele en general, hoy, que hace 25 años? Yo creo que se lee menos. Por ahí, digamos, puede tener más difusión y leerse menos digamos, también. como esta época se ha especializado en difusión. En difusión aparece la imagen de los libros, pero me parece que no en profundidad. Esa es la impresión que yo tengo, ¿no? Entonces, los libros se promocionan mucho en el momento en que salen, aparece la imagen, pero la verdad es que los libros no son artículos de consumo rápido, sino que un libro tarda en entrar, y lo mejor que le puede pasar, es el mejor destino que puede tener un libro, es que persista, es que siga siendo leído, no que tenga una venta explosiva durante 20 días y desaparezca. Pero la política editorial es esa. tiende Acá lo decimos siempre, si sacan tantas novedades por mes, se tapan unas con otras, ¿no? Seguro, y el libro desaparece en las librerías. Me acabo de acordar de esto, que a partir de la recuperación de la democracia en 1983, el radicalismo o gente vinculada con la cultura y con el radicalismo estaban desesperados por instalar aquí un programa similar al que hacía Bernard Pivot, que alguien debía haber visto seguramente. Bueno, era como el modelo de Europa, ese momento, Apostroph. Apostroph, claro. Muy buen programa. Buenísimo. Excepcional. Muy buen programa. Un programa hecho por una persona muy seria, pero además para una sociedad que es una sociedad muy lectora, mucho más lectora que la nuestra. Ni comparar. Bueno. Ese programa en Francia iba en horario central, iba los viernes a la noche en horario central. Sí, así es. Tenía un rating muy alto. Está hablando de un pueblo lector, porque si no es imposible. Pero bueno, qué bueno que vos pudiste hacer ese modelo, pudiste tomar de alguna manera ese modelo. Yo vi mucho ese programa. Yo le puedo decir, porque vos hablás de Cristina y me parece maravilloso, pero yo tengo que decir que Carlos fue durante una época también parte de ese programa. Sí, lo condujeron juntos. Lo inventamos también, porque en ese momento había que inventar el programa. Claro que sí. Yo estuve en todas las instancias, así que te he seguido siempre. Yo no me equivoqué en elegir a mí. No, por supuesto. ¿Y tenés imágenes de esa etapa? Por supuesto, algunas debemos estar pasando mientras hacemos esta nota. Qué bueno. Qué Acá bueno. en el canal, por suerte, en el archivo hay bastante. Qué bueno y qué miedo. Lo que no tenemos imágenes son de la época de Canal 13, prácticamente no quedó nada. No quedó nada. Y eso, pero acá sí hay, hemos hecho todo. ¿Y en Canal 13, ese programa que iba en horario muy nocturno, cuánto tiempo duró? Sí, eso no unos meses, en el año 87. Después el año siguiente ya no nos renovaron y yo pensé que no lo iba a hacer más. Y después me llamó Rodolfo Rabanal, que era secretario de Cultura en ese momento, y me ofreció venir acá. Y ahí yo le propuse a Carlos y vinimos para acá. Ya en ese momento Lelutier había
acuñado esa famosa frase que en el habitual horario cultural de las 3 de la mañana. Tal cual. Hay algo que también, casi. vamos a decir algo, sí, es el horario de los programas de cultura, pero eso lo aprendimos trabajando en un canal de aire acá juntos. Cualquier horario es bueno en la televisión de aire. No, seguro. Cualquier horario verdad, es bueno. La verdad que yo que hablo de la hablaba desde la televisión, desde la teoría, para mí fue un aprendizaje extraordinario, ¿no? Ponerme en contacto con cómo se hace de televisión de veras, ¿no? Claro, y ver los inconvenientes desde el otro lado. Exactamente. Realmente exactamente. sí. Ver todo lo que uno se le ocurre en un papel y después no sale. ¿Qué hace? ¿Qué va a sacar de ahí? No, voy a sacar un regalito que te traje. Es una marca, no se puede mostrar. No se puede mostrar. Bueno. Muchas gracias. Hoy que decíamos que engordamos un poco, engordaremos un poco más. Yo les agradezco haber estado acá. Liliana Hecker ha venido miles de veces, pero es una invitada emblemática de este programa. Su primer libro, su primera novela era Zona de Clivajes, una gran cuentista, era su primera novela. Y bueno, y mi primera nota con un entrevistado solo. Yo creo que fue un acto de audacia o de inconsciencia haber ido en vivo, porque realmente no, pero íbamos en vivo. Después ya no, porque como tardaba tanto Neustadt era como el dueño, claro, entregaba cuando quería. Sí, claro. 45 minutos y eso que de no había atraso. minuto a minuto en ese momento. No, supongo que pero no. terminó cuando quiso. Se fue cuando quiso. El horario era a las 12 y 1 menos cuarto Yo entregó. me recuerdo que estábamos todos esperando. Era como una reunión literaria. Bueno, chiquita, No solo sobreviviste a esperando. Neustadt. Sí, querida, y vos estás acá y seguís con los 7 locos y nosotros estamos muy contentos, realmente. Para mí es una alegría y alegría que hayan venido hoy los dos acá. No, gracias. ¿Y la no es que ibas a volver a hacer tele? Que estabas acá en Canal 7 en una época. Y no sé, no. ¿Te gusta? Me pone muy inquieto. Me pone muy inquieto. Me agarra eso que Molière decía, el síndrome de la escalera, ¿no? Que las mejores cosas se me ocurren 2 horas después. Y me empiezo a volver loco, digo, ¿por qué no dije tal cosa? ¿Por qué no dije tal otra? Hubiera dicho, y eso es lo que me pasa. Y por eso, la verdad que no estoy yendo, digo, acepté tu invitación por eso, porque... ¿No vas a los programas? No voy. Pero sos un hombre de radio, ¿no? Bueno, en la radio por eso, digo, en la radio me pasa otra cosa, que me siento impune porque creo que nadie me mira. Y no es cierto. No te miran, pero te escuchan. Te da otras facilidades la radio, supongo. Yo nunca trabajé en la radio, pero es muy diferente, ¿no? Estás más relajado, es otra cosa. Es otra cosa. Otro vínculo, es decir... La verdad que a mí me pero... gusta mucho trabajar en la tele. Yo me siento cómoda y me gusta. Bueno, muchos años más, te deseo. Ojalá, muchos acá, que sigamos viniendo a los 7 locos. Sí, yo todavía me parece que es lo que dijo Blanos, que hay muchos programas, ahora hay más programas, pero hace falta todavía. Sí, claro. Podría haber más, ¿no? Y seguro, seguro. Pero bueno, es tema de otro programa. Hoy es festejar los 25 años. Deciden los invitados hoy de que se habla del programa. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a vos. Nos vamos a... Muchas gracias. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Bueno, seguimos con el programa y les cuento que para festejar los 25 años de los 7 Locos organizamos hace unos días una pequeña reunión en Clásica y Moderna con escritores, amigos, gente de la cultura, con colegas periodistas, compañeros de acá del canal y bueno, festejamos, grabamos algunas imágenes y las queremos compartir con ustedes. Ahí las pasamos. Cristina Mucci, toda la felicidad, feliz cumpleaños Cristina, junto al pueblo siempre y junto al arte y junto a la cultura. No, en serio, un beso muy muy grande y que sea por otros 25 más. Para Cristina Mucci, todo lo que conforme esta magnífica persistencia de un cuarto de siglo, una punta del trébol de 4 hojas del tiempo, siempre los poetas, los escritores, todos esos seres que hacen Buenos Aires y que forman parte del 8º loco que yo aquí represento. Así brindo por ustedes y por vos especialmente, Cristina querida. Creo que juntar la televisión y el libro nunca es fácil y a Cristina le ha ido bastante bien, 25 años, un montón de años, y todos tenemos algo o mucho para agradecerle
Llegar a los 25 años en la televisión ya es mucho. Llegar a 25 años haciendo un programa de cultura y tan maravilloso como el de Los Siete Locos es excepcional. Así que felicidades por estos 25 años. 25 años es un éxito. Me acuerdo de cuando empezó el programa, Cristina Mucci, yo dije, uy, este es un programa de libros, ¿cuánto va a durar? Y bueno, felicitaciones, es genial. Yo debuté con Los Siete Locos. Fue el primer programa de televisión donde estuve, que estaba en ese tiempo Ulanowski y Mucci. Así que para mí es muy entrañable, en realidad fue mi conocimiento de los medios y de ahí en adelante siempre tuve el apoyo del programa para mi obra y bueno, mi gratitud y mi alegría de que el programa siga. Bueno, yo estoy acá para felicitarla a Cristina y para ponerle el hombro en estos 25 años que me parecen fundamentales, porque que haya sostenido durante tanto tiempo una cosa tan interesante, pero tan delicada y tan no recibida como las estupideces de la televisión siempre, a mí me parece maravilloso, es casi milagroso. Mantener la continuidad de un programa cultural en la Argentina es en sí mismo un mérito, pero que además tenga la calidad que tiene Cristina y que tienen Los Siete Locos es triplemente mérito. No existiría la cultura sin comunicación. La cultura es esencialmente un hecho de comunicación. Así que Cristina es parte esencial de lo que es la cultura de Buenos Aires y la cultura de Argentina. La importancia que este espacio televisivo de Los Siete Locos le ha permitido a tanta gente como uno de poder expresarse y decirse a través de la literatura, a través de la música, a través de la imagen, decir cosas que nos interesan a todos. Gracias por poner mis dibujos atrás de los escritores, gracias por poner los dibujos atrás tuyo. Bueno, gracias por la oportunidad y gracias por las notas y gracias por darle bola a este mundo tan extraño del cual esta noche es embajador. Hay cada uno acá. Que este programa esté en la televisión pública y en los medios públicos habla también de que el regreso del Estado es lo único que garantiza la inclusión de todo. No es el mundo de la televisión privada el que va a defender la cultura de Los Siete Locos contra los culos que se pueden ver en la televisión. Un abrazo muy fuerte para Cristina por este milagro que significa estar 25 años dedicados a la cultura y en televisión. Realmente es una cosa maravillosa y una cosa que solamente se puede decir con dos palabras. Te esperamos en los 50. Cristina es la que persiste, es ahora la que lleva la bandera, es la que sigue leyendo los libros, es la que sigue mirando las muestras de arte y sigue conjugando con esa manera tan suya de hablar la memoria, las expectativas del futuro y el goce que en el presente nos da el arte, aunque hable de las cosas más terribles. Felicidades, feliz cumpleaños. 25 años de Los Siete Locos. Qué maravilla que un programa de libros haya pasado por todo lo que pasaron en 25 años y siga ahí sin perder jamás la calidad que tuvo este programa siempre. Felicidades para Cristina Mucci porque 25 años de un programa cultural en la Argentina es un triunfo contra todas las adversidades de la historia y 25 años con una enorme fidelidad a sí misma, huyendo de la frivolidad. 25 años ya de Los Siete Locos, un gran programa de la televisión cultural, un espacio de libertad para todos los escritores que tenemos que preservar. En mi caso personal,
me ha permitido conectarme con el público, con mis lectores, de manera que Los Siete Locos es mi casa. Cristina nos ha acompañado en todo este tiempo y la verdad que me parece que a veces en condiciones difíciles, no siempre los programas de cultura son tan considerados en la televisión como deberían serlos en cuanto a la prelación de los espacios y otras cuestiones, pero me parece que ha conseguido mantenerse en el aire y hoy es una institución dentro del mundo cultural argentino, así que le deseamos 25 años más con toda seguridad. Bueno, la verdad que festejar 25 años de Los Siete Locos es impresionante. Que un programa de televisión dure tanto es incomparable. Creo que Mirta y pocos más. Pero que además ese programa sea de cultura ya lo hace como muy exótico, ¿no? La verdad que es una alegría eso, ¿no? Que un programa de libros, de cultura, donde se le da espacio a un montón de voces, haya estado 25 años y siga estando con la misma presencia, con las mismas ganas de todos de participar y de verlo. Así que mis felicitaciones para Cristina y para todo el equipo. La reunión entre cultura, literatura y televisión, cultura masiva, no es frecuente desafortunadamente en la Argentina, y ese ejercicio infrecuente con tanta constancia merece festejarse, y por eso un gran saludo para Cristina, con mucho cariño. Estoy seguro que habla en nombre de muchos profes universitarios. Cristina, felicitaciones por estos 25 años de Los Siete Locos. El programa es impecable. Gracias por haberme invitado alguna vez y por 25 años más. Nos vemos. Quiero felicitar muchísimo a Cristina por estos 25 años y por un programa que es casi un modelo de lo que debe ser un programa cultural, por su amplitud, su diversidad y su profundidad.